Bueno, pues entonces vamos a ver el sacramento de la confesión, la teología. Primero decirles que el sacramento de la confesión está instituido por nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 20, versículo 23. Es cuando, después de resucitado, se aparece a los apóstoles en Jerusalén y les dice: así como el Padre me ha enviado a mí, yo os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Aquellos a los que les perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a los que se los retengáis les quedan retenidos. Entonces, en estos versículos se ve claramente la necesidad de que a estos ministros que nombra Jesucristo, que son sus sacerdotes, no se lo dice a los fieles en general, se lo dice solamente a sus sacerdotes ordenados en la última cena, a sus apóstoles, pues les dice que tienen que decidir ellos, tienen que juzgar justamente si una persona se le puede dar la absolución o no, porque dice aquellos a los que les perdonéis los pecados, aquellos a los que se los retengáis. Retener es diferir o negar la absolución. Entonces, para saber a quién tengo que absolver y a quién no debo absolver de momento, para saberlo tengo que saber el estado del penitente. ¿Y cómo se puede saber el estado del penitente? Mediante la confesión del mismo penitente, que tiene que ser una confesión completa y sincera. Entonces, ahí se ve claro el sacramento de la penitencia en todo su contenido. Por lo tanto, aquellos que dicen que yo me confieso con Dios, pues están saltando el medio que ha puesto Dios para distribuir su misericordia. Se lo están saltando y les va a salir muy mal, ¿eh? Entonces hay que confesarse con un sacerdote. Ya veremos, diríamos, qué es lo que es necesario confesar, ¿no? Porque no todos los pecados es obligatorio confesarlos, sino solamente veremos que son los graves, los mortales, aunque es muy recomendable también los veniales. Bien, una vez que hemos visto el apoyo de la Sagrada Escritura, vamos a ver ya la materia del sacramento. Todos los sacramentos tienen materia y forma. Entonces, en el sacramento de la penitencia, la materia del sacramento son los actos del penitente, en concreto 3, que son el arrepentimiento de los pecados, el confesarlos de alguna manera exteriormente, y tercero, aceptar la penitencia. Esos son los 3 actos del penitente que tiene que hacer, son la materia del sacramento. Por lo tanto, si uno de los 3 falta, entonces la absolución es inválida, ¿eh? Ya sea que falte el arrepentimiento, ya sea que falte la confesión, o ya sea que falte la disposición a aceptar la penitencia. Y la forma del sacramento son las palabras del sacerdote, cuando le da el perdón de los pecados en nombre de Dios. Insisto esto de perdonar los pecados en nombre de Dios, porque algunos dicen, ¿no?, es que el sacerdote puede ser más pecador que yo. Un momento. Es que el sacerdote no perdona los pecados en nombre de su santidad personal. Eso sería terrible, porque yo qué sé si ese sacerdote es bueno o malo, si está en gracia o en pecado mortal, no lo sé. Entonces siempre estaría con duda, ¿me habrá perdonado? ¿No me habrá perdonado Dios? Porque como yo no veo cómo está ese sacerdote, pero gracias a Dios, el perdón se da independientemente de si el sacerdote es santo o es malo, o es mediocre o como esté, independientemente, solamente que el sacerdote, el ministro, diga la fórmula que tiene que decir y tenga intención de absolver, ¿eh? Porque eso es otra. Si el sacerdote, que no lo hace ninguno, no hay que tener miedo de eso, pero si hubiera un sacerdote X con muy mala intención, que dijera interiormente, no quiero dar la absolución a este penitente, y por fuera dice, yo te absuelvo de tus pecados, y por dentro está diciendo, no quiero hacerle eso.
entonces la absolución es inválida, inválida, porque el sacerdote, de una manera cruel, habría negado en su interior la intención de absolver. Es lo mismo que en la Eucaristía. Yo les pregunto, si un sacerdote también con muy mala intención, y que no hay que pensar que lo hagan, pero vamos a ponerlo en hipótesis, un sacerdote que está en altar delante de ustedes y celebra misa, cuando pronuncia la forma del sacramento de la Eucaristía, que es la consagración, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, si el sacerdote interiormente dice, yo no quiero hacer esto, voy a hacer una simulación, lo digo con la boca pero no quiero consagrar, ¿queda consagrado el cuerpo de Cristo? No, no queda consagrado. Pero claro, no hay que pensar que el sacerdote tenga esa mala intención de engañar, no va a tener esa mala intención. Bueno, pues lo mismo en la absolución. El ministro tiene que tener la intención de decir las palabras de la absolución. ¿Cuáles son las palabras de la absolución? No son todas las frases que dice, ¿no? Dios Padre misericordioso, que con todo eso que empieza a decir, no, sino que lo esencial, y que si solamente dijera eso ya perdonaba los pecados igual, es yo te absuelvo de tus pecados. Ese es lo esencial, yo te absuelvo de tus pecados. Todo lo demás lo tiene que decir para la licitud, porque le obliga la liturgia, le obliga la Iglesia a usar esa liturgia. Entonces lo tiene que decir para la licitud, para que él obre bien y no cometa pecado yendo contra la liturgia. Pero lo esencial es yo te absuelvo de tus pecados. Por eso, en un momento de persecución, imagínense que ustedes están ahí todas en la cárcel, están a punto de martirizarlas y resulta que hay un sacerdote entre ustedes y ya les empiezan a sacar para matarles, y el sacerdote pues puede decir yo te absuelvo de tus pecados, y no hace falta que diga toda la parrafada, sino que ya les absuelve de los pecados, con esa frase. Entonces eso es lo esencial. Lo digo porque hay personas que me han dicho a mí, que se han confesado con sacerdotes, que no les han dicho yo te absuelvo de tus pecados, sino que el penitente dice sus pecados y luego el sacerdote empieza a decir, bueno, tienes que ser buena, pórtate bien, Dios es misericordioso, venga, entonces ya puedes ir en paz. ¿Queda absuelto? No. Pues miren, esto que me ha dicho algunas personas que les ha ocurrido, también me ha ocurrido a mí. En Lima, yo me confesé con un sacerdote y él sabía que yo era sacerdote, porque estamos cara a cara. Y después de decirle mis pecados, que bueno, eran veniales, él empezó a decirme cosas, no me acuerdo qué, y yo estaba bien con el oído, no me dijo en ningún momento yo te absuelvo de tus pecados. Eso puede ocurrir, Entonces hay algunos que son tan progres que... Entonces por eso estas clases, ¿no? Para tener las ideas claras, si alguna vez pues pasa eso, bueno, pues sepan, no les ha absuelto. El ministro tiene que ser un sacerdote ordenado, válidamente ordenado. Y además tiene que tener licencias del obispo. Las licencias del obispo se las da al sacerdote generalmente cuando lo ordena, y le puede dar licencias indefinidas para confesar hasta que no se las quite, o se las puede dar por unos años. Entonces, cuando se le acaban esos años de licencia, pues tiene que volver otra vez a recurrir al obispado para que el obispo vuelva a firmar un documento con que le da licencias unos años más. Entonces, si el sacerdote no tiene licencias, no debe ponerse a confesar, porque en teoría, si no tiene licencias del obispo, la absolución es inválida, en teoría, pero luego ahora vamos a ver que, diríamos, hay otras circunstancias. Entonces, uno puede pensar, bueno, pero ¿cómo yo sé si este sacerdote tiene licencias o no? Bueno, lo primero es que el sacerdote tiene que ser responsable, y si no tiene licencias, se lo tiene que decir a usted. Si usted le pide confesión a un sacerdote y no tiene licencias, le tiene que decir, mire, lo siento, pero no le puedo confesar porque no tengo licencias. O sea, tiene que decírselo.
Pero ¿qué pasa si el sacerdote se calla y encima se pone hasta a confesar y no tiene licencias? Entonces, y claro, yo no tengo obligación ni tampoco es prudente que yo a cada sacerdote le esté preguntando, ¿usted tiene licencias? ¿Usted tiene licencias? No, no es necesario. Entonces, si el sacerdote no dice nada y yo me confieso con él y no tiene licencias, hay un canon en el Código de Derecho Canónico 144, que es la potestad suplida, que dice que cuando hay un error común, es decir, que el sacerdote provoca que los fieles se crean que tiene licencias y en realidad no las tiene, y entonces el fiel queda en error por una negligencia del sacerdote que no se lo quiere decir, entonces la absolución es válida porque suple la Iglesia por ese canon 144, entonces la absolución es válida, pero el sacerdote está obrando mal. Otra cosa sería que uno le pide al sacerdote, quiero confesarme, mire que no tengo licencias, por favor, padre, por favor, y el otro se deja de llevar por el respeto humano y va y le confiesa y le da la absolución. ¿Absolución válida? No, porque ya usted ya ahí sabe que él no tiene licencias. Bueno. Las licencias las da el obispo a sus sacerdotes de incardinación, porque los sacerdotes tienen que estar incardinados en un obispado, ¿no? Por ejemplo, yo estoy incardinado aquí en Asturias. Entonces, el obispo de Asturias es el que da las licencias a sus sacerdotes incardinados y luego esa licencia puede valer para todo el mundo. O sea, si yo me voy a América, entonces en toda América me vale la licencia que me ha dado el obispo mío de incardinación. Solamente que si algún obispo, por ejemplo, imagínense que me voy a Cuzco y resulta que el obispo de Cuzco dice, el padre, este padre no, te quito las licencias en mi diócesis. Entonces yo, aunque tenga licencias de mi obispo de Asturias, no puedo confesar válidamente en Cuzco, pero sí en todo el resto del mundo. Pero en Cuzco no, porque ese obispo en su diócesis ha dicho, usted no. Bien, entonces ya hemos visto sobre el ministro, sacerdote. El diácono no puede absolver los pecados, tiene que ser sacerdote. El sujeto, es decir, ¿quién puede recibir el sacramento de la confesión, el sacramento de la penitencia? ¿Quién puede? Pues toda persona bautizada con uso de razón. Toda persona bautizada con uso de razón. Entonces, persona, o sea, ser humano. Bautizada, pues que tenga bautismo válido, es decir, con forma de la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si una persona tiene un bautismo protestante que no es válido, porque han bautizado en nombre de Jesús o cosas raras, entonces no es válida la absolución. Porque para recibir cualquier sacramento es necesario primero recibir el bautismo, si no es inválido cualquier otro sacramento. Entonces, persona bautizada con uso de razón. ¿Por qué? Porque si yo le absuelvo a una persona que no tiene uso de razón, la absolución es inválida, por dos razones. Por ejemplo, si absuelvo a un niño de 2 años, inválido. ¿Por qué? Primero, porque como no tiene uso de razón, nunca ha podido cometer un pecado. Entonces, si no tiene pecados, la absolución es inválida. Y segundo, porque no puede hacer el niño de 2 años los 3 actos que comportan la materia del sacramento, ¿no? Que son arrepentimiento, confesión y aceptación de la penitencia. Un niño sin uso de razón no puede hacer eso. Por lo tanto, tiene que tener uso de razón. Vamos a ver ahora, luego otra cosa sobre el sujeto es que si tiene una excomunión por algún delito muy grave, por ejemplo, pues por haber profanado la Santísima Eucaristía, eso es excomunión late sentencia reservada a Roma, que ni siquiera el obispo la puede perdonar, la puede quitar. Entonces, si tiene eso,
y sabe ella que está excomulgada esta persona, no puede recibir el sacramento de la confesión, sino que primero tiene que recibir la absolución de esa censura de excomunión, tiene que recurrir a Roma, en fin, puede ser por correo, pero ya es otro trámite, pero hasta que no se le absuelve primero de la excomunión, no se le puede absolver después de los pecados. Aprovecho para decir aquí una cosa, y es que también es excomunión el aborto provocado. Por ejemplo, una mujer que aborta y sabe que eso es excomunión, entonces queda excomulgada de la Iglesia, fuera de la Iglesia. Si no sabe que eso es, que el aborto conlleva pena de excomunión, si no lo sabe, entonces no queda excomulgada, porque solamente puede quedar excomulgado uno que comete un delito que sabe que es delito, entonces que sabe que está penado especialmente por la Iglesia. Entonces, pero si lo sabe que es excomunión y así aborta, queda excomulgada. Lo que pasa es que el Papa Francisco, hace ya unos años, creo que fue ya con ocasión del año de la misericordia, entonces dijo que todos los sacerdotes podían absolver la censura de excomunión por el aborto. Entonces ya no tiene que recurrir ni al obispo, como antes, la que haya abortado, sino que cualquier sacerdote con licencias le puede absolver la excomunión y le puede también absolver el pecado. Vamos ahora a los dos tipos de forma de absolución, que son la individual y la colectiva. La absolución individual es la que todos conocen, ¿no? Confesión individual y absolución individual, sin que se le dé a otras personas a la vez. Y la absolución colectiva es algo ya que tiene que ser extraordinario, lo normal es la individual. Entonces la colectiva solamente está permitida y es válida, solamente es válida en dos circunstancias. En peligro de muerte, por ejemplo, un momento de guerra, de bombardeo o un accidente de avión o lo que sea, y hay un sacerdote ahí, le puede dar la absolución colectiva a todos los demás, ¿no? Otra cosa es que unos la recibirán y otros no, pero sí puede dar la absolución colectiva en peligro de muerte. Y luego está la otra circunstancia, que es en casos en que haya una aglomeración muy grande de gente que sin culpa suya no ha podido confesarse antes y sin culpa suya pues va a estar mucho tiempo sin recibir la gracia la gracia santificante y la comunión. Y esto suele ocurrir en países de misión, por ejemplo, una aldea de un sitio de África donde pasa un sacerdote cada 3 años y resulta que el padre va allí y hay mucha gente, no le da tiempo a confesar a todos y quieren comulgar y tienen buena disposición, entonces puede darles la absolución colectiva, entre otras condiciones, si el obispo le ha dado la facultad para, en ese caso, dar la absolución colectiva. O sea, el obispo tiene que dar esa facultad al sacerdote que prevé que se va a encontrar con esa situación. O sea, no puede decidir el sacerdote, pues aquí hay mucha gente, voy a dar la absolución colectiva. No puede, tiene que ser previo permiso del obispo. Esto se ha abusado muchísimo, de dar la absolución en cualquier sitio, incluso en ciudades donde hay varios sacerdotes, y bueno, eso es engañar a la gente, porque no se debe hacer. Y la verdad, yo he estado estudiando varias veces saber si esa absolución colectiva, engañando a los fieles, si es válida o no, y la verdad, pues me quedo con duda, me inclino a que no es válida, no es válida. Pero bueno, ya lo dejamos así. Vamos a ver ahora los... Dígame. Bueno, entonces vamos a primer paso, es el examen de conciencia. El examen de conciencia solamente es obligatorio si hay pecados mortales.
Si solamente hay pecados veniales, no es obligatorio, pero sí que es conveniente hacer examen de conciencia, pero no es obligatorio. Ahora pasamos a la contrición. La contrición es el arrepentimiento de los pecados y puede ser de dos maneras: atrición o contrición. Voy a explicar la diferencia. La atrición es arrepentirme por el daño que me hace el pecado, ya sea un daño de que pierdo la gracia santificante, no puedo comulgar, puedo ir al infierno, el purgatorio, todo eso, todo el daño que me hace el pecado, me arrepiento. Esa es la atrición. Y la contrición es cuando me arrepiento por amor a Dios. Aunque no recibiera yo ningún castigo por mis pecados, ni ninguna cosa mala por mis pecados, solo porque sé que le he ofendido a un Dios tan bueno, que murió por mí en la cruz, me arrepiento de mis pecados. Aunque no hubiera ni cielo ni infierno. Eso es el acto de contrición que se basa en la caridad. Entonces, el acto de atrición, que es por el mal que me hace el pecado, si yo tengo pecado mortal, no me quita el pecado mortal. Necesito la confesión. Por lo tanto, si uno tiene solo atrición, está en pecado mortal hasta que se confiese y recibe la absolución. Pero si uno comete un pecado mortal y hace un acto de contrición, entonces inmediatamente se le perdonan todos los pecados antes de confesarlos. Antes de ir a la iglesia para confesarse, ya los tiene todos perdonados. No puede recibir la comunión todavía, está prohibido por la iglesia hasta que no se confiese. Pero si se muere porque le atropella un coche, se salva, porque la contrición sí que le perdona los pecados, con la condición de que tenga la intención de confesarse cuanto antes pueda. Muy bien. En ese sentido sigue siendo necesaria la confesión para el que está en pecado grave, porque tiene que tener el deseo de confesarse cuanto antes. Si no, la contrición no es verdadera, no vale. Y la contrición tiene que ser universal. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que extenderse a todos los pecados. Si yo digo de este pecado me arrepiento y de este no, entonces ya esa contrición va a darme problemas. ¿En qué sentido? Si yo me arrepiento de todos los pecados mortales, pero no me arrepiento de todos los pecados veniales, porque ese rencorcillo que me queda ahí hacia esa persona lo quiero conservar, porque no, de eso no me arrepiento, yo quiero seguir mirando con malos ojos a esa persona que me ha hecho daño. Entonces, se me perdonan todos los pecados mortales, se me perdonan todos los pecados veniales de los que sí estoy arrepentido, pero ese pecado de rencorcillo, que puede ser pecado venial, cuando me confieso, aunque lo confiese, no se me perdona, se me queda ahí. Todos los demás se perdonan menos ese. Pero si hay un pecado mortal del que yo no me arrepiento, por ejemplo, me arrepiento de todos los pecados mortales, excepto de ese robo que yo hice de dinero y que no me arrepiento, porque me vino muy bien. Entonces, no se me perdona ningún pecado, ni venial ni mortal. Y cuando me confieso sin arrepentimiento, aunque haya dicho ese pecado, si me confieso sin arrepentimiento de un solo pecado mortal, entonces la absolución es inválida y cometo sacrilegio. Entonces hay que arrepentirse de todos los pecados mortales, y veniales también, pero sobre todo los mortales. O todos o ninguno, respecto a los mortales. Eso quiere decir que la contrición es universal. Por eso algunos que dicen, bueno, pero es que yo estoy conviviendo con un hombre o con una mujer y he hecho otros pecados, bueno, yo me confieso de los otros pecados y bueno, pues que se me perdonen por lo menos los abortos y los robos y los no sé cuánto. Y el de ser conviviente, pues que me quede ahí, pero los otros ya, no, se quedan todos ahí, en el alma. Vamos a ver ahora el propósito de enmienda. El propósito de enmienda consiste en que tengo intención de no querer pecar más, y esto hay gente que no lo entiende, por eso lo quiero explicar aquí. No quiere decir el propósito de enmienda que estoy seguro que no voy a pecar nunca más.
porque eso nadie puede estar seguro, nadie. Entonces, lo que quiere decir el propósito de enmienda es que yo ahora en la confesión, ahora, yo no quiero pecar más. Yo sé que soy débil. Por ejemplo, uno que tiene la debilidad de la borrachera. Yo sé que después de confesarme pues he vuelto a caer muchas veces. Yo soy débil. Yo sé que lo más probable es que vuelva a caer porque soy muy débil. Pero yo no quiero caer más, de verdad, no quiero caer más. Se confiesa y realmente se le perdonan los pecados, aunque él prevea que es muy fácil que vuelva a caer. Por su debilidad, no por su convicción. Ahora, eso sí, si uno dice, no, yo ahora me confieso por costumbre en la fiesta patronal para que me vea todo el mundo comulgando, pero después voy a seguir faltando a misa los domingos. O yo ahora me confieso porque tengo que casarme y entonces voy a recibir la comunión en el matrimonio, pero después yo no voy a ir a misa los domingos, yo voy a estar como antes. Entonces la absolución de esa confesión es inválida y se comete sacrilegio. Y eso lo hacen muchos novios el día que se van a casar. ¡Muchos! Y voy a decir yo que incluso en los lugares que he estado en América y la experiencia que he tenido durante bastantes años, eso es lo normal. Hacer el paripé con una confesión el último día de la boda, sobre todo de convivientes que han estado mucho tiempo pecando, se confiesan, aquí también en España, en todos sitios, se confiesan para después delante de todo el mundo recibir la comunión y al domingo siguiente no aparecen en misa. Eso ya es signo muy probable de que la absolución fue inválida y sacrilegio por falta de arrepentimiento, aunque hayan estado ahí media hora diciendo todos sus pecados. ¿Sí? Y eso es muy normal, por eso yo a veces cuando daba las charlas de matrimonio, voy a mirar la hora. Ya esto es lo último que digo, lo dejamos para la tarde, pero cuando yo daba las charlas de matrimonio allí en Perú, yo insistía mucho en esto, y esto es raro. Esto muchos no lo he visto hacer, bueno, no voy a decir que sea el único, pero es raro que lo haga un sacerdote. Y yo decía, miren, si ustedes no tienen arrepentimiento de sus pecados y van a casarse por la iglesia y en la ceremonia y todo, y no tienen arrepentimiento de sus pecados porque quieren seguir usando anticonceptivos o quieren seguir faltando a misa, entonces, miren, mejor no se confiesen. No comulguen, no cometan dos sacrilegios sin necesidad. Ustedes yo los caso igual por la iglesia, se casan de verdad, aunque estén en pecado mortal, se casan de verdad, y luego ya después de casados, si ustedes ya se arrepienten de verdad y quieren ir a misa los domingos y hacer las cosas como Dios manda, con libertad, no porque las mire la gente en la boda, con libertad va y se confiesan. Esto yo lo dije varias veces a parejas y entonces el resultado fue bueno en algunas ocasiones de que había parejas que después de 15 o 20 días, sobre todo cuando había pasado la fiesta de matrimonio, que allí la celebran durante una semana derrochando cantidad de dinero y con mucha borrachera, después de la superfiesta que se habían pegado, ya viene y dice, padre, sí, ahora nos queremos confesar bien. Y les confieso ya sin ninguna presión social, y siguen perseverando a misa los domingos y comulgando, cuando se les dice las cosas claras y bien, y no para el paripé de que les vea la gente. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso, ustedes todas tienen familia, algunas veces recibirán llamadas, entonces esto les conviene saberlo, ¿no? Para dar buenos consejos. Bien, esto era sobre el propósito de enmienda, todavía me queda algo de aquí, pero lo voy a parar